Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a Estudiando con Di. Hoy me encuentro con el licenciado Julio Villamizar, quien ya ha emprendido en el mundo de la radio, es locutor y nos va a contar acerca de su trayectoria. ¿Cómo te encuentras, Julio? Muy bien, gracias a Dios, muy bien. De verdad que la comunicación social, el periodismo es algo que me apasiona mucho. Cuéntame, ¿tú en qué área de la comunicación estás ahorita en la radio? Ok, actualmente yo me encargo en el departamento de prensa, puntualmente. Sin embargo, realmente, ¿qué pasa? Yo comencé en el horario vespertino y posteriormente, hablando con la presidenta de la radio, se logró crear un nuevo formato que sería el horario nocturno, el estelar. Y bueno, nada, ahorita me encargo no solo del tema de prensa puntualmente, sino también soy locutor y me encargo de narrar el noticiero de la noche también. Ok, y cuando tú empezaste la carrera, ¿tu objetivo era dedicarte a las noticias? Siempre me ha gustado mucho el tema del periodismo puntualmente, sí. De forma un poco irónica, como te estaba comentando antes de comenzar la entrevista, yo me gradué en el área de impreso, porque bueno, sentí que era el más completo a nivel de estructura de lo que es periodismo como tal. Entonces sí, siempre me ha gustado mucho lo que es el periodismo, lo que es la noticia, lo que es principalmente el periodismo investigativo, me gusta mucho, me llama mucho la atención. ¿Tú te dedicas incluso a leer las noticias que están en el día para saber de qué hablar en la noche, cierto? Sí, yo me encargo de generar la noticia, es decir, o sea, yo busco cuáles son las noticias más relevantes que pasaron posterior al noticiero vespertino, que es a las 5 de la tarde. De ahí en adelante hasta que grabo y dejo ya el noticiero listo. El noticiero es pregrabado, entonces yo junto con el encargado de los controles de máster, hago el noticiero, lo edito y lo dejo montado, ya sea para la 1 de la mañana, dependiendo de la hora que vaya a salir. Entiendo. Julio se graduó en la misma universidad en la que yo estoy estudiando, la Universidad Católica Santa Rosa. Correcto. Me gustaría saber un poquito más sobre tu experiencia en los pasillos, o sea, cómo sientes que fue tu experiencia universitaria, qué tienes para recomendarles a los estudiantes que ahorita como tú están a punto de emprender un camino en la locución. Todo eso me gustaría conocerlo. Bueno, con mi experiencia en la universidad, es importante destacar que hay dos bloques de mi experiencia, prepandemia y pospandemia. Eso creo que es algo que ha marcado mucho nuestra generación. Yo cuando inicié, de verdad que tuve un grupo con el que estudié que fue increíble. De por sí, casi todos de mi grupo, como unos 18, 19 ya estábamos graduados, ejerciendo, algunos están fuera del país. Pero de verdad que muy grata toda mi experiencia. Como todo, hay profesores buenos, hay profesores malos, es parte del proceso y de la vida en general. Yo a los que están por graduarse o los que ya están comenzando en el tema de trabajar en el área, yo lo que les recomendaría es que comiencen principalmente. Mucho de lo que se aprende es trabajando en el medio. Hay muchas cosas prácticas que en la universidad nos enseñan, pero que a la hora de implementarlas, las dinámicas son muy distintas. Son mucho más rápidas, son mucho más prácticas, que estando 6 meses en el trabajo las agarras y te nutre mucho más como periodista. Entiendo que tus pasantías, ¿dónde fueron? En JBK. Ok, ¿y sientes que te preparó, o sea, te prepararon las pasantías para el mundo real o te preparó ya el estar ejerciendo en el lugar donde estás ahorita? Bueno, es curioso porque yo donde hice las pasantías posteriormente me quedé por un tiempo, unos 8 meses más o menos. Y bueno, de verdad que en JBK fue una experiencia distinta a lo que es ahorita en la Radio del Sur, donde yo estoy trabajando ahorita, porque es una experiencia mucho más dinámica. Al ser un noticiero un poquito más, con más trayectoria, ya tiene más de 80 años, si no me equivoco, la emisora como tal, ya tiene todo muy establecido. Los tiempos son muy tajantes.
Entonces no te puedes dar tampoco la potestad de, al tardarte un minuto más en sacar el noticiero, descuadra toda la grilla de contenido. Entonces te foguea. Entonces te foguea mucho en trabajar bajo presión, en sacar las cosas rápido. Y en primer momento me ayudó mucho a aprender a lo que tenía que ver con editar audio, lo que tiene que ver con grabar, lo que tiene que ver con generar noticias y priorizar las propias noticias, saber justamente como tienes poco tiempo para sacarlas, enfocarte en cuáles son las más prioritarias para tener dentro del noticiero. ¿Hubo algún profesor que determinara ese gusto que tienes por la locución? Por la locución puntualmente, un profesor como tal, yo te diría que no. Yo creo que es algo que me apasiona desde antes. Yo soy locutor de la UCB, el certificado de locución lo saqué allí. Y creo que, bueno, no te diría un profesor como tal. Yo soy apasionado de la radio, puntualmente desde mucho antes de que yo era niño. Yo escuchaba la radio con mi abuela mientras limpiábamos la casa y era increíble. Entonces yo creo que mi amor por la locución, por la radio puntualmente, más allá del periodismo, viene de mi infancia, de mi abuela, que era increíble pasar las tardes escuchando la radio con ella. Cuéntame tu primer acercamiento, sí, al micrófono en una radio en vivo. ¿Qué fue lo que sentiste? ¿Qué recuerdos te evocó? Si me puedes contar un poco de tu experiencia. Sí, fue ahí en YBKE durante las pasantías. Fue algo muy interesante porque yo no me esperaba tener ese tipo de apertura tan rápido. En ese momento yo aún no era locutor como tal. Yo estaba en las pasantías de la universidad en comunicación social y ahí tienen una modalidad, claro, no, en ese punto no fue en vivo. Si quieres ahorita te cuento en vivo, pero por lo menos grabada. Yo me acuerdo que yo llegué y llevaba menos de una semana ahí en YBKE y de una me pusieron, bueno, ya hiciste la nota, grábala, edítala, móntala. Y fue bastante frustrante en primer momento porque yo duré todo el día en una sola nota. Ah, ok. Entonces, es una experiencia de novato. Sí, porque también cuando uno está comenzando quiere que todo salga perfecto. De acuerdo. Entonces eso hizo que, bueno, voy a volverlo a grabar. Y cuando vienes a ver ya son las 4 de la tarde y necesitas tener ya todo listo, no te puedes dar tampoco el tupé de ser tan perfeccionista en ciertas cosas. También para eso existe la edición, eso ayuda muchísimo. No quiere decir que no sea importante prepararse y hacerlo lo mejor posible, pero es también entender las condiciones de trabajo. En vivo, la dinámica sí es muy distinta. En vivo sí tienes que ser perfecto, entonces tienes que estar preparado. Principalmente eso fue lo que yo fui aprendiendo. Yo comencé, antes de narrar en vivo, a estar en la cabina con el locutor, sin intervenir yo, pero viendo también cómo eran las dinámicas. Cuando tú estás en vivo, principalmente lo más complicado es atender las situaciones no previstas. Por ejemplo, que salga una cadena nacional, por dar un ejemplo. Entonces tienes que estar muy pendiente no solo de lo que estás narrando, sino del programador, por ejemplo, que te va a hacer una seña si tienes que conectarte con un ancla, si tienes que pasar a un reportero, si hay una cadena nacional. Y también en ese contexto, cómo alargar o recortar lo que tú ya estás narrando. Entonces, es importante tener, antes de narrar, más información de la que necesitas. Eso es algo fundamental. Si vas a hablar de una noticia de algún accidente en Europa, buscar no solo una fuente, sino múltiples fuentes, además de lo que ya tú tienes previamente establecido para narrar, porque muchas veces tienes que alargar lo que estás diciendo y no te puedes quedar en blanco. Me gustaría saber, Julio, cómo cuidas y entrenas tu herramienta de trabajo, que es tu voz, a la hora de entrar a cabina. ¿Tienes algún ritual, alguna rutina que sigas o simplemente tú vas y lo das todo y ya? Hay muchos trabajos para el tema de voz. De por sí
en los cursos de locución te los dan. Es recomendable que los utilices. Es importante principalmente que también para cuidar como tal, o sea, no previo a grabar, sino cuidarte la voz en general, el tema de cosas frías y todo eso, tratar de evitarlo cerca de grabaciones o cambios de temperatura en general muy fuertes. El tema de la respiración es fundamental. Es una de las cosas que complica más a todos, incluyéndome, porque por lo menos algo que a mí me pasaba, aún me pasa dependiendo del día, si no te preparas previo a grabar, es que uno ya sabe cómo manejar el tema de la respiración. Y por ejemplo, cuando tú grabas en noticieros en radio, tú haces todo el dicto a la entrada de la noticia y suena el audio. En ese tiempo que suena el audio, tú puedes respirar. Entonces, generalmente lo que haces es aguantar en parte la respiración en esos pedazos. Y si no lo haces bien, a mí, por ejemplo, me da hipo. Y es terrible. Ay, no. Es terrible. Y curiosamente no me da hipo puntualmente cuando grabo. Generalmente creo que nunca me ha dado hipo cuando grabo. Pero cuando salgo de grabar ya todo el noticiero, es terrible. Entonces sí es importante. Una de las cosas que utilizan más para el tema de dicción principalmente es, por ejemplo, el del lápiz, que te pones el lápiz debajo de la lengua. Eso te ayuda mucho con lo que son las R's, las S, todo esto. Pero para previo a grabar, para cuidarte la voz, tratar de calentar la voz, principalmente. Las R's, las S, todo eso, para que puedas hablar de una forma mucho más fluida y para que no tengas que forzar tanto la voz en general. Claro, porque muchas personas creen que ser locutor es tener una voz bonita y ya. Pero, ¿qué tan cierto es que tienes que tener técnica, o sea, una preparación psicológica previa y además de eso, interpretar la noticia de forma tal que tú como fluye, sea de manera acorde a lo que se está comentando, ¿cierto? ¿Podrías comentarme por lo menos en el aspecto psicológico? ¿Cómo te preparas tú antes de entrar a cabina? Ok. Con lo que comentas del tema de la voz, si es puntualmente también saber qué entonación le vas a dar a las noticias. El noticiero tiene unas características que es mucho más neutro en general, a excepción de los bloques, por ejemplo. Los bloques son bloques que ya no son noticias de sucesos o en general a nivel mundial, sino que son temas, por ejemplo, deportes, ciencia y tecnología, cultura, efemérides, ese tipo de... Eso generalmente los llaman bloques, que tienen entonaciones y formas de narrar distintas. Deportes es mucho más emotivo, ciencia y tecnología es mucho más tenue, dependiendo de qué quieras dar con respecto a la noticia. Es importante tener en cuenta que ciertamente hay mucha técnica y lo de la voz cada vez, a mi parecer puntualmente, es menos requerido. Porque anteriormente en radio se buscaban voces mucho más graves, mucho más fuertes, y cada vez los radioescuchas conectan menos con eso. Generalmente la gente joven busca muchas voces que se sientan más cercanas, más amigables, más reales. Entiendo. Entonces es importante saber cómo prepararte para que esa voz normal sea bien entonada, sea bien dirigida, tenga el propósito que tú quieres que tenga, ya sea para una noticia, ya sea para un podcast, ya sea para publicidad. Lo que es cuñas es algo totalmente distinto. Entonces yo creo que es importante la preparación, ahorita mucho más que lo que es la voz en crudo que cada quien tiene. Mencionabas ahorita el podcast y yo quiero preguntarte, estamos en la era del streaming, podcast y todo lo relacionado con redes sociales. ¿Cuál crees que es el valor diferencial que tiene la radio convencional? Ok, esto yo lo he mencionado muchas veces conversando también con otros compañeros de trabajo o colegas, que es que la radio desde hace muchos años siempre se dice que va a morir. Desde
Cuando salió la televisión se pensaba que la radio iba a morir porque el tema visual iba a matar totalmente la radio. Yo creo que la radio tiene características muy interesantes, que ciertamente el tema del streaming tiene cierta competencia con eso. Puntualmente lo que tiene que ver con la inmediatez. Una de las cosas más significativas que da la radio es la inmediatez de las noticias, de lo que estás diciendo. Cierto que la radio tiene que ir actualizándose, y ya lo ha hecho, ya lo ha comenzado a hacer, pero yo no creo que vaya a morir. Yo tampoco. Yo creo que una de las cosas más importantes que tiene es la capacidad de poder ser escuchada en distintas zonas, sin necesidad, por ejemplo, de internet, a diferencia del streaming. La gente en los carros sigue escuchando radio, en los vehículos, y mucha gente, principalmente en lo que son sectores populares, escucha mucho radio. Entonces yo creo que es importante seguir conectando con la gente más joven, porque con la gente que ya lleva años escuchando radio va a seguir escuchando radio. Exacto. Es importante conectar con la gente más joven. Una de las cosas que se han implementado ahorita mucho en muchas radios es la interacción, que es uno de los factores fundamentales en el streaming. Que en el streaming la gente puede comentar, por ejemplo. Exacto. Y ves de una vez la reacción de quien está hablando, narrando, hablando de un tema. Entonces, cada vez más las radios buscan dentro de sus programas, principalmente, que haya una interacción más inmediata con el oyente. Sí, creo que alguna vez lo conversábamos en nuestras clases de comunicación social, que los medios de difusión son la radio y televisión porque no hay una interacción inmediata, no hay una respuesta, no puede haber feedback, y eso es parte del proceso comunicativo. Claro. Entonces sí me parece que cuando uno tiene el teléfono y estamos pendientes de nuestras líneas de WhatsApp, Instagram, Telegram, pues la persona se siente como motivada de alguna manera. Bueno, me están escuchando, yo sé que estoy ahí de alguna manera, y creo que eso sí hay que hay que promoverlo bastante para que no muera. Además, yo, por otra opinión que tengo y que la pensé mientras me comentabas, es que creo que toda moda es cíclica. Claro. Y la radio en algún momento fue una moda y la televisión en algún momento fue una moda que en algún momento vuelve. O sea, claro, hay jóvenes que les gusta ahorita, mira, yo no me gusta Bad Bunny, no me gusta ninguna de esas canciones que salen ahorita. Está bien, es válida. Y me gusta conectar con la radio porque me recuerda a mi abuela. Claro. Mi abuela escuchaba radio y yo también escucho radio ahora, claro, por ella. Eso son recuerdos y están cimentados en la infancia, porque los dejaría, porque moriría. Claro. Entonces me parece bastante lindo destacarlo. Como comunicador, ¿cómo manejas tu presencia en redes sociales, además de ser locutor? Sabes que dicen mucho que en casa de herrero, cuchillo de palo. Eso siento que es algo que pasa con muchos comunicadores, entre ellos incluyéndome, que tenemos conocimiento de qué deberíamos hacer, pero generalmente no lo hacemos. Sí pasa. Por cuestiones de... Hay personas que son más puritanas, que dicen, no, yo no hago eso porque el que quiere escucharme me escucha, yo no me voy a vender y cosas así. Es complicado porque en esta época redes sociales mueven mucho. Sí. Entonces es algo que siempre es bueno tenerlo en cuenta. Yo en redes sociales me manejo más que todo en lo que tiene que ver, no tanto en trabajo, porque no me he expandido allí, es algo que tengo pendiente desde hace tiempo. Sin embargo, sí tengo presencia con respecto a organizaciones. Como yo te había comentado antes, yo pertenezco a varias organizaciones no gubernamentales, y dentro de esa interacción sí busco que en mis redes sociales se plasme qué trabajo se está haciendo. Capaz también por un tema de que me gusta y me importa que también lo que se está haciendo en esas organizaciones se vea, y trato como de darle más difusión a través de mis redes sociales. Pero bueno, por algo se empieza, creo yo. Ok, para los que estamos en la parte final, en el tramo final de la carrera, ¿qué consejo tienes que aprendiste fue en el día a día de tu práctica que no te lo enseñaron en la universidad? El tema de improvisar dentro de la marcha. Como te digo, es importante tener respaldo de muchas cosas para poder solventar.
Para mí una de las cosas de la radio que es parte de su magia, pero es parte de lo más complejo, es saber resolver. El tiempo en radio es o muy corto o muy largo, muy, muy largo. Como te daba un ejemplo antes, si tú estás narrando algo y el de los controles ya tú vas a cerrar porque ya tú leíste lo que ibas a leer y el de los controles te dice que tienes que alargar 2 minutos. Si tú no tienes de dónde agarrar, si no investigaste antes de comenzar a narrar, tú no te puedes quedar en blanco. Exacto. Entonces, el tiempo en radio es muy corto o es muy largo. Muy corto cuando uno está haciendo una entrevista. Cuando uno está haciendo una entrevista uno se emociona, quiere sacar lo mejor de la persona que está siendo entrevistada y muchas veces no da el tiempo. Entonces, saber puntualizar las cosas. Pero para mí es estar preparado siempre para todos los escenarios. Saber cómo responder a la hora de que tengas que alargar una noticia, a la hora que tengas que cortar una noticia, saber qué está pasando en el mundo, para tú también tener herramientas cuando estás al aire para poder resolver. Porque cuando estás al aire no tienes tiempo de preguntarle a nadie, no tienes tiempo de, no voy a buscar algo, no, tienes que ir resolviendo en el momento. Entonces, siempre tener la computadora en Google buscando también es importante, pero lo que yo recomiendo es siempre tener investigado de antes la mayor cantidad de cosas posibles del tema que vas a hablar. Entiendo. Bueno, muchas gracias, Julio, por permitirme entrevistarte y conocerte un poquito más. Y bueno, nosotros intentamos en Estudiando con Di que conozcan cada vez más la práctica de profesionales para que entiendan que como ustedes son humanos y también tuvieron ese miedito al comenzar a grabar, tuvieron como ese entusiasmo, esto viene de algo, viene de una abuela, viene de una tía. Todos nosotros nos formamos de alguna manera con una emoción previa, porque las emociones son las que nos mueven a los seres humanos, eso es una realidad. Entonces, bueno, muchas gracias por permitirme acercarme un poquito más a tu mundo y bueno, siga